Bueno, qué bueno estar acá nuevamente. Y bueno, vamos a tener un tiempo de la exposición de la palabra y es acerca del tema de gobierno. Y es exactamente gobierno civil lo que vamos a hacer, porque hay más tipos de gobierno. Pero hoy vamos a hacer una panorámica de lo que es gobierno, llegando pues a concluir lo que es el gobierno civil y algunas de sus características iniciales, para después ya concentrarnos solo en gobierno civil. Bien, entonces vamos a iniciar con la palabra en el versículo Génesis 1:26. Bien, en Génesis 1:26 nos dice Dios, ahí lo tenemos, y nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. Este versículo es muy importante porque nos muestra la voluntad de Dios para nosotros, crearnos a imagen y semejanza para que gobernemos. La palabra gobierno no está en la Biblia, la palabra para gobierno en la Biblia es señorear. Y acá desde el principio Dios había pensado en que nosotros teníamos que tener una facultad de gobernar. Señoremos la naturaleza, ¿sí? Toda la naturaleza, todo lo que Él ha hecho. Entonces acá nos da una facultad de gobierno, ¿sí? Dice, están creados a imagen y semejanza de Él y ahora van a gobernar. Dentro de la imagen y la semejanza, uno de los atributos que tenemos es poder gobernar, poder señorear, poder tener gobierno. Porque el gobierno es un atributo de Dios, es un atributo de su naturaleza. De por sí Dios gobierna, el gobierno nunca empezó. Es un atributo de Dios directo de Él, porque siempre ha estado la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Padre, ¿sí?, ha gobernado, había gobernado todo el tiempo. Y eso no quiere decir que el Padre fuera ese superior al Hijo y al Espíritu, pero había una autoridad que tenía el Padre y Él gobernaba. De Mateo 28 en adelante, ahora el que gobierna es Cristo. Bien, pero el atributo de gobierno es de Dios. Entonces el hecho de que nosotros podamos gobernar, ¿sí?, es un atributo que Él nos ha dado a nosotros a su imagen y semejanza. Bien, ese atributo entonces lo tenemos desde el principio, que Él pensó en crearnos y luego nos crea. En Génesis 1:27 nos crea y en Génesis 1:28 nos dice la misión que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces nos bendice y nos dice: fructifiquen, tengan fruto, multipliquen ese fruto en otros, llenen la tierra y sojuzguen y señoreen la tierra. Sojuzguen y señoreen las naciones. Es exactamente lo que está diciendo. Porque primero les dijo: llenen la tierra. ¿Y cómo van a llenar la tierra? Pues van a ocupar los diferentes territorios. Pero cada familia, cada nación, cada familia va a tener un gobierno sobre ese territorio. Entonces gobiernen en naciones, en comunidades, ¿bien?, en localidades. Pero ¿cómo va a ser ese gobierno? Sojuzguen y señoreen. Entonces acá tenemos ya una diferencia de gobierno. La primera es sojuzgar y la segunda es señorear. Entonces, si entendemos sojuzgar desde el punto de vista humanista sin Dios, es una mala palabra. ¿Por qué? Porque sojuzgar es obligar a otro a que se someta a mi gobierno. Es decir, es oprimir, ¿sí?, es conquistar, pero eso es solo entre hombres.
Pero aquí la primera vez que usa la palabra sojuzgar es Dios y nosotros. El significado correcto, entendiendo el origen de la palabra, es juzgar con Dios. Eso es sojuzgar. Juzgar con Dios. No solo con las leyes de Dios, sino con Dios. Entonces nosotros estábamos diseñados para, ¿sí?, poder juzgar la naturaleza, las naciones, inclusive a los demás, ¿sí?, de acuerdo a las leyes de Dios y en total dependencia a Él. Entonces, sojuzguen conmigo y señoreen. Señoreen es diferente a sojuzgar, porque sojuzgar estamos juzgando con Dios, ¿sí?, pero señorear estamos nosotros siendo señores sobre otros. Señorear implica posición superior. Por eso podemos señorear los animales y la tierra, porque somos superiores a ello. El Señor señorea sobre nosotros porque Él es superior a nosotros. No es de nuestra misma ser. Nosotros somos seres humanos, Él es Dios, ¿cierto? Entonces puede señorear. Pero sojuzgar estamos igual, ¿sí? Estamos como en el mismo nivel de gobierno, no de dignidad ni de identidad, sino de capacidad de gobernar. Ambos estamos gobernando. Eso es sojuzgar. Entonces nos dice, sojuzguen, ¿sí?, y señoreen, gobiernen. También ustedes van a encontrar en Génesis 1:28 unas traducciones que dicen dominen, ¿sí? Y la palabra dominio es una palabra que tenemos una mala connotación en el español de Hispanoamérica por la historia. Entonces, dominio se refiere como a opresión. Dominar algo implica opresión, ¿sí? Pero no es correcto. La palabra dominar viene de la geometría y es de una figura geométrica que se llama domo. Bien, entonces el domo es una figura geométrica que básicamente en su punto más alto, en su cenit, ¿sí?, puede ver toda la figura. Ese es un domo, ¿sí? Entonces como una cúpula es un domo circular, pero no todos los domos son circulares. Bien, ustedes lo pueden ver en los techos que hay diferentes tipos de domo, pero los domos implica que desde el cenit hay toda la cobertura de la figura. Bien, eso es un domo. Es decir, desde un mismo punto, que es el punto superior, estoy vigilando todo. Entonces ahí hay una idea, una ilustración de gobierno. Bien, dominar. Pero como tuvimos el dominio, ¿sí?, de la conquista y el dominio de la opresión, y no el dominio correcto, entonces la palabra dominar a veces la entendemos en un contexto negativo. Pero esa traducción dominar también es correcta, ¿sí? Señorear, dominar es correcto. Entonces, sojuzgar y señorear. Señoreamos sobre otras cosas que están por debajo de nosotros, pero sojuzgamos de tú a tú con Dios. Es decir, que nuestro señorear tiene que ser de acuerdo al sojuzgamiento que tengamos, ¿sí?, con Dios. Y no solo es de las leyes de Dios, no es una cuestión civil o teórica de que tenemos las leyes de Dios y vamos a juzgar nosotros, no. Porque el sojuzgar también implica cómo eso que sucede, yo estoy siendo juzgado. Implica una idea de conciencia. Cuando estoy sojuzgando con Dios, estoy viendo el pecado en mi hermano, pero también en mí, ¿sí? También Dios trabaja gobernándome a mí, ¿cierto? Eso es sojuzgar. Porque si solo tomamos las leyes de Dios, la teoría, ¿sí?, entonces nos vemos legalistas, ¿sí? Es verdad que esa es la ley, pero si no estoy yo en comunión con el Espíritu, en humildad, gobernando, entonces me va a querer creer superior a mis hermanos y no voy a sojuzgar, solo voy a señorear. Porque me voy a creer que soy más que los otros. Y para ser más que los otros, la única forma de gobierno es señorear, ¿cierto? Pero no, entre nosotros todos somos iguales. No podemos señorear a los seres humanos, sino a la naturaleza. Entre nosotros nos debemos gobernar sojuzgando. Eso es lo que nos dice Génesis 1:28. ¿Por qué? Porque obviamente alguien puede pecar y ir en contra de la ley de Dios, pero eso no me hace a mí inmune a que tampoco pueda hacerlo, y inclusive puedo cometer el mismo pecado en un futuro. Entonces, el sojuzgar también implica un gobierno hacia mí mismo, hacia mi propia conciencia. Eso es
sojuzgar. Bien. Entonces, ese es el diseño de Dios, ¿sí? Que sojuzguemos. Bien. Pero aquí la humanidad no ha pecado, está Adán, hombre, Adán, mujer, están ahí los dos, ¿sí? Y son los representantes de la humanidad. Bien. Bien. Pero, ¿cómo ellos podían saber cómo gobernarse, cómo gobernar la tierra, la naturaleza y cómo sojuzgar con Dios? Tienen que tener una facultad para poder gobernar. ¿Bien? Porque para que haya gobierno, primero tiene que haber ley. No puede haber gobierno si no hay ley, ¿cierto? Porque un gobierno es la aplicación de lo que dicen las leyes. Entonces, tiene que haber primero ley. Pero aquí Dios no les ha dado ninguna ley, todavía, ¿cierto? No hay una ley establecida, escrita, que se las dio o que les dijo. Solo ¿qué ley les dijo? ¿Sí? Gobiernen, ¿sí? Sojud, fructifiquen, multipliquen, ¿sí? Llenen la tierra, sojuzguen, señoreen. Esa es la ley que les ha dado. ¿Bien? La función, les dio las funciones, que es lo que tienen que hacer, el trabajo que tienen que hacer. Pero no hay una ley dada. Entonces, ¿cómo puede haber gobierno si no hay una ley dada? La Biblia nos lo enseña en Romanos 2 y en Eclesiastés 3. En Romanos 2, 14 y 15, nos dice que Dios escribió la ley, su ley, en el corazón de los hombres. ¿Bien? De toda la humanidad. Es decir, que esa ley ya estaba en el corazón de Adán y representándonos a todos nosotros. Ya había una ley en nuestra conciencia. ¿Sí? También Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Ojo, no la vida eterna, sino la eternidad, que son dos cosas diferentes. Pero desde el principio Él puso en nuestro corazón una ley. Y esa ley es lo que se conoce como la ley natural. ¿Bien? Entonces sí teníamos ley, ¿sí? Pero toda la humanidad. ¿Qué es la ley natural? Que naturalmente fuimos diseñados para tener una posición moral. O sea, la moralidad, lo que es, ¿sí? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿sí? Fuimos diseñados para eso. ¿Por qué? Porque la moralidad es una consecuencia de la libertad. Y fuimos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, libres como Dios es libre. Podemos decidir. Entonces, Dios por amor dejó que cada uno de nosotros pudiese decidir. ¿Bien? Pero al poder decidir, somos libres de obedecer las funciones que nos manda o no. Tenemos la ley para obedecerla, la ley natural. Pero soy libre de aplicar esa ley y obedecerla o desobedecer las funciones. No llenar la tierra, que fue lo que ellos hicieron. Porque cuando ellos pecan, Dios los echa, pero no les cambia la función. No le dice, bueno, ya que pecaron, ya no llenen la tierra. No. Él los echa al este del Edén, ¿y qué hicieron ellos? Se quedaron viviendo allí. No llenaron la tierra. Entonces se multiplicó la maldad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para hacer el mal hay que estar cerca. ¿Sí? Hay que estar juntos. Entonces, al no llenar la tierra, pues fue más fácil que hicieran el mal. Por eso Dios quiere que las cosas sean locales, que sean separadas, que no sean centralizadas, sino separadas para poder controlar la posibilidad de que nosotros pudiésemos usar nuestra libertad para no obedecerle. ¿Ven? Bien. Entonces, nos da la ley natural. Entonces sí podían gobernarse, porque teníamos todos, todo ser humano, no solo los cristianos, tenemos la ley natural. Bien. Entonces, por eso es que Caín huye cuando mata a Abel. No había ley, Dios sí, no había ley escrita, pero por ley natural él sabe que hizo el mal, ¿sí? Y por eso huye. ¿Bien? Entonces, tenemos esa ley para poder hacer gobierno. ¿Bien? Entonces, esas es como las ideas principales del gobierno. Entonces, ¿qué palabra está en lugar de gobierno? Señorear. ¿Sí? Y es correcto, es alguien que tiene
¿sí?, una capacidad para gobernar. ¿Cómo se llama la capacidad para gobernar? En la Biblia se llama autoridad. ¿Sí? Autoridad. Y me gusta mucho cómo Dios hizo esa palabra porque implica mucho pensamiento acerca de gobierno. Porque autoridad viene de autor. Autoridad implica que fuiste autorizado por el autor. Y el autor de todo es Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, que tiene todo el gobierno, toda la autoridad, decidió crearnos libres para que yo elija y asuma mis consecuencias. Pero nos dio la ley que necesitamos para poder obedecer todo. Bien, pero soy libre de desobedecer. Entonces, Él por amor nos hizo libres como Él es libre. ¿Para qué? Para que por amor lo elijamos a Él. Bien, porque el amor es libre. Entonces, por eso nos dio la facultad de decidir. Bien. Pero eso implica entonces que esa ley natural nos da una idea de el obedecer y el desobedecer, y implica entonces que ¿qué pasa si desobedecemos? Pues vamos a tener malas consecuencias. Somos sujetos a la justicia. La justicia es otra de las partes del gobierno. La primera parte que vimos es la ley, y luego la ejecución de esa ley, y luego la justicia, a ver qué fue lo que hizo. ¿Obedeció la ley o la desobedeció? Si la desobedecemos, pues requerimos justicia. Bien. Entonces, vamos a tener malas consecuencias cuando desobedecemos. Pero nos dio la autoridad. Él, que tenía toda la autoridad, nos dio autoridad a nosotros para decidir. Entonces, nos dio la capacidad de decidir. Eso es autoridad. Capacidad dada por el autor. ¿Bien? Es decir, que toda autoridad es delegada. Porque Dios tiene toda la autoridad y va delegando autoridades. Y vemos en la palabra que Él delegó autoridad en el individuo para que el individuo decida. Somos libres para decidir. Pero también vemos que hay otras instituciones gubernamentales, como la familia, y Él ha delegado autoridad en los padres, ¿sí?, para la función que les encomendó: educar, criar a esos hijos. Bien, entonces Él delegó autoridad. La autoridad que tienen los padres es delegada. Igual también tenemos autoridad delegada en la iglesia. Dios delegó autoridad en la iglesia. Delegó autoridad a los ancianos, también le delegó una autoridad a los diáconos y una idea de responsabilidad a los hombres. Bien, entonces vemos que esa autoridad también es delegada. También tenemos autoridades delegadas en las asociaciones voluntarias. Nosotros, Dios nos comanda a extender el reino, a que la gente le conozca, a hacer la gran comisión, y lo hacemos a través del servicio de los dones que nos ha dado. Pero nos unimos con otros porque es una comisión, es una misión que hacemos conjuntamente, eso es comisión. Entonces tengo que unirme con otros, pero para unirme con otros, entonces hacemos asociaciones voluntarias, un ministerio, una empresa, ¿sí? Esos son asociaciones voluntarias, un negocio, ¿sí?, diferentes asociaciones voluntarias. Bien, nos da reglas y leyes para las asociaciones voluntarias. Nos dice: no os unáis en yugo desigual, ¿cierto? Pero también nos dice: pero ese yugo desigual no es solo la cristiandad, sino que estén de acuerdo en lo que van a hacer. Y cuando pues se rompa ese acuerdo, pues no podemos seguir uniéndonos. Bien, bien. Entonces, en las asociaciones voluntarias también, ¿sí?, Dios ha dado autoridad. Y en esas asociaciones, entonces, se da una autoridad a, digamos, una junta directiva y hay una asamblea de socios, ¿sí? Entonces, ahí hay autoridades delegadas. Pero todo eso es delegado por Dios. Y también tenemos autoridad delegada en la nación. Y eso es lo que conocemos como el gobierno civil. ¿Cómo debe ser el gobierno de la nación? Entonces, Dios también ha delegado autoridades
en el gobierno civil. Bien, para que cada una de ellas tenga una función. Al ser autoridades delegadas, ¿sí? Y esto vemos fácilmente en Romanos 13, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En Romanos 13 se explica muy fácil eso, pero las autoridades delegadas, al ser delegadas por Dios, implica que les delegó con límites. No les dio la autoridad total, porque la autoridad total la tiene solo Dios. Entonces, toda autoridad es delegada, por eso toda autoridad tiene unas funciones y unos límites. No se puede pasar de los límites que Dios le dio. Por ejemplo, ¿sí? Hijos, obedeced a los padres en el Señor. Eso es Colosenses 3:20 y Efesios 6:1. Entonces, ¿cuál es el límite para los padres? En el Señor. ¿Sí? Es decir, que los padres no pueden usar su autoridad que Dios les dio para comandar a sus hijos a pecar, porque es en el Señor. O sea, que el límite es que solo pueden, ¿sí?, comandar y educar a sus hijos en lo que Dios dice, pero no en contra de lo que Dios dice. Ellos son libres para pecar, ¿cierto? Pero están infringiendo la autoridad que Dios les dio. Y entonces van a ser sujetos de justicia. ¿Bien? Entonces, la autoridad siempre es delegada, implica funciones, pero implica límites. ¿Bien? También tenemos en la iglesia la autoridad de los ancianos. Implica funciones, pero también implica límites. ¿Bien? Y así en el gobierno civil. En el gobierno civil tenemos autoridades delegadas que tienen unas funciones, pero tienen unos límites a la autoridad. Recuerden hace poco cuando el presidente Petro dijo que tenía que mandar sobre el fiscal, ¿sí? Y no, ¿por qué? Porque su autoridad que tiene como presidente no le permite, ¿sí?, mandar sobre el fiscal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es autoridad delegada. ¿Bien? Entonces, no toda persona que tiene gobierno está ocupando la autoridad correcta, ¿sí? Porque yo puedo tener gobierno y ser un tirano y estar oprimiendo, pero eso no es en el Señor, no son las leyes de Dios. Soy libre de desobedecer, ¿bien? Pero Dios se va a aplicar justicia. Entonces, autoridad implica capacidad dada por el autor, ¿sí? Capacidad dada por el autor para hacer el bien y proteger del mal. Eso es autoridad, ¿sí? Por eso tenemos la idea de los derechos de autor, ¿cierto? Entonces hay una propiedad que es tuya y tú tienes autoridad sobre esa propiedad. Entonces tienes un derecho sobre esa propiedad y puedes, ¿sí?, abrir esos derechos, ¿sí?, o quedártelo solo para ti. ¿Sí? Y entonces tenemos lo que son los derechos de autor, porque hay una autoridad. Porque autoridad viene de autor, ¿sí?, del que hizo las cosas. Bien, y en ese caso es Dios. Entonces, la autoridad implica las funciones, las leyes, las funciones, ¿sí?, y los límites que tiene quien va a gobernar. Autoridad es diferente a gobierno. Autoridad es como lo que se necesita antes para que haya gobierno. Se necesita ley y autoridad. Que alguien haya dado autoridad, ¿bien?, para que pueda haber gobierno. Yo cuando tomo un gobierno, si nadie me ha dado la autoridad, entonces no se llama gobierno, sino se llama usurpar. Soy un usurpador. Usurpar es tomar el gobierno sin haber recibido autoridad para eso. Eso es usurpar. Entonces, no tiene la autoridad, pero está gobernando. Entonces hay un orden y es la autoridad. Gobierno ya es la aplicación o la puesta en marcha de esa autoridad. Bien, señorear, ¿sí?, ser los señores y gobiernen de acuerdo a la autoridad que le fue dada, a las leyes que le fueron dadas. Bien, gobierno entonces implica dirección, regulación, control y restricción. Bien, cuando vemos en la Biblia cómo se ha gobernado, hay leyes, hay direcciones, ¿sí? Dijo esto el rey, ¿sí? Bien, pero también cuando la gente no obedece las direcciones, pues nos toca regular. Nos toca entonces ahora poner un horario o poner unas
prioridades, una lista. Primero vas a hacer esto y luego vas a hacer esto. Eso es regular. Y si aún la gente no se gobierna, entonces el gobernante puede controlar. Entonces te va a poner ahí un vigilante, un policía, ¿sí? Y lo que vemos en el Imperio Romano es que ellos pasaban directamente de la dirección, regulación y control de una, ¿sí? Siempre había un soldado romano por ahí, ¿sí? Controlando, mirando. ¿Por qué? Porque era un gobierno impuesto, no era en el Señor. Entonces tienen que controlar. Y a veces hay que restringir. Si la gente no se gobierna de acuerdo a las direcciones, pues tiene que perder los privilegios de la libertad. ¿Bien? Y entonces implica también restringir, quitar cosas. ¿Bien? Quitarle libertad a las personas. Bien, esos son atributos que tiene el gobernante. Qué bueno sería si nosotros solo nos obedeciésemos todas las direcciones de Dios. Sería fácil la iglesia. Pero a veces nos toca que nos regule y hasta que nos controle, y a veces perdemos privilegios por desobedecer a Dios, ¿cierto? Perdemos libertad. Bien. Entonces eso es gobierno. Bien. Entonces, entendiendo qué es autoridad y qué es gobierno, entonces vamos a ver cómo Dios nos enseña cómo empezar a usar la ley allí. Entonces, resulta que el hombre peca, lo echan de Edén, no obedece Génesis 1:28, se multiplica la maldad, viene el diluvio, ¿sí? Que es un acto de amor, y él empieza de nuevo, ¿sí? Hace un nuevo pacto con Noé, porque él quería borrarnos a todos, pero porque hay uno aún conforme a su corazón, entonces inicia de nuevo. Y entonces de nuevo hace este mismo pacto, esta misma idea de, bueno, entonces, ¿sí? Gobiérnese, sean la novia del Señor. Entonces, ese pacto nuevo está en Génesis 9:1. Entonces vamos a ir a Génesis 9:1. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 9:1? Nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero es diferente a Génesis 1:28. Empieza igual, los bendice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, pero acá ya no les da el sojuzgar y el señorear. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya aquí no les da la facultad de gobernar con él y de gobernar sobre la naturaleza? Gobernar con él por el pecado, correcto. Ahora ya no podemos estar en perfecta comunión con Dios, sojuzgando con él porque ya pecamos. Y adquirimos una ley, que es la ley que nos dice Romanos también, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora tenemos la ley del pecado y de la muerte sobre nosotros. Entonces ya no podemos sojuzgar con Dios. Bien. Pero él aún así hacía el pacto. Entonces si ya estamos en la inmunda porque estamos en el pecado, entonces ¿cómo vamos a gobernarnos? Ya no podemos estar en comunión con Dios, gobernándonos entre nosotros y señoreando la naturaleza. La misma naturaleza se afectó por el pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Ya ustedes no pueden gobernar conmigo porque ustedes están en pecado y Dios es santo, no puede estar donde hay pecado. Entonces empieza a escribir su pacto y entonces dice, bueno, ustedes ya no tienen la facultad de señorear la naturaleza, pero el temor y el miedo de vosotros estará en todos los animales. O sea, que si usted le tiene miedo al ratón, el ratón le tiene más miedo a usted. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Si se encuentra el jaguar, si usted no le da miedo al jaguar, el jaguar tiene miedo a usted. Pero el problema es si el jaguar ve que usted tiene miedo. Entonces usted no está, ¿sí?, ejerciendo la autoridad que Dios nos dio en Génesis 9:2. Entonces, ellos le van a tener miedo a usted, la naturaleza. ¿Sí? Y ahí te lo doy para comida. Y luego dice y demandaré lo que hagas con la naturaleza. ¿Sí? Bien.
demandaré. Y luego en el 6, en Génesis 9:6, es bien importante cómo acaba su pacto. El pacto nuevo está entre Génesis 9:1 y Génesis 9:6. Y en Génesis 9:6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, ¿quién va a ser el gobierno entre ustedes? El hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Este es el origen del gobierno civil. Ahora entre ustedes, para que puedan gobernarse y vivir en comunidad, antes era sojuzgando con Dios, pero ahora ya no. Ahora, sí, ustedes van a ser el gobierno. El gobierno civil es el gobierno del hombre pecador sobre el hombre pecador. No es perfecto, por eso no podemos esperar que en el gobierno civil estén los mejores de la nación. Las mejores personas de la nación, ¿sí?, están en sus familias, educando a sus hijos y en la iglesia sirviendo a Dios. Esos son los mejores, ¿sí?, de la nación. ¿Sí? Y de esos, ¿sí?, los que tienen autoridad en la iglesia, porque tienen más requisitos para cumplir. Bien, esos son los mejores de la nación. No son los del gobierno civil. El gobierno civil, ¿sí?, es el gobierno del hombre pecador sobre el hombre pecador. Ahora es el hombre el que va a hacer el gobierno y va a hacer la justicia cuando alguien asesine a otro. Y nos da una ley para ello. ¿Qué ley nos da? La ley de la pena capital, la pena de muerte, la pena máxima. Es decir, ahora ustedes se van a gobernar entre ustedes civilmente. ¿Sí? Civilmente implica ustedes que no tienen un gobierno directamente con Dios, ni un gobierno militar, sino un gobierno civil entre ustedes, entonces se van a gobernar para no matarse. Y eso es lo que llamamos civilitas o la civilidad, y es poder hacer una ciudad, poder vivir juntos en una ciudad sin matarnos. Entonces tenemos que tener un gobierno, ¿bien? Pero la pena máxima para ese gobierno, la ley máxima, la única ley que nos da cuando inicia el gobierno civil es la ley del asesinato. El que asesine debe morir. Bien, ya. Y de ahí para abajo, hagan las leyes y póngale penas y gobiérnense entre ustedes. Bien, entonces nos da el gobierno civil. El gobierno civil es un acto de amor. Porque qué tal que no tuviésemos gobierno civil y somos pecadores. Nos matamos, ¿sí? Es terrible. Sería peor, ¿bien? Sería peor. Recuerden lo que sucedió en la Revuelta Francesa. Los reyes muy mal comportados, ¿sí? Luis XV, Luis XVI, muy mal comportados. Se suponía que eran los reyes supercatólicos del mundo, ¿sí? Bien. Y eran pésimo testimonio. Entonces, la hambruna hace que los presos hagan un motín, porque pues no comían, y entonces toman el poder. Pero no hay gobierno. Quitan el gobierno, quitan a los reyes, pero no reemplazan el gobierno, sino ahora todos quieren tener el gobierno. Cada persona, cada grupo quiere gobernar. Entonces, ¿qué pasó en la Revuelta Francesa? Es el festival de la guillotina. ¿Sí? Todos acusaban a todos y todos iban a la guillotina. Más de 70,000 personas murieron. ¿Sí? En la guillotina. Más de 70,000. Eso fue algo terrible. Hubo anarquía. No había gobierno. Entonces la única forma de salir de la anarquía es la tiranía. Necesita alguien que gobierne en vertical y con fuerza. ¿Bien? Entonces vino el tirano que fue Napoleón. ¿Bien? Aquí en Colombia también nos pasó. Tuvimos una época de anarquía, que es lo que le llamamos la época de la violencia. Cuando en los pueblos se mataban conservadores y liberales. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos un dictador que fue Rojas Pinilla. ¿Bien? Para controlar la cosa. Entonces, es mejor el gobierno civil. Es una buena noticia el gobierno civil. ¿Sí? Dios nos lo dio. No era el gobierno perfecto de sojuzgar con Dios, ¿sí? Porque no podíamos.
Estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero en Cristo, después de su obra, ¿sí? Ya nos quitamos la ley del pecado y de la muerte. Y ahora podemos volver a sojuzgar con Dios y a señorear. ¿Bien? Los únicos en la nación que pueden sojuzgar con Dios y señorear son los cristianos. Por lo tanto, ¿quién tendría que gobernar la nación? Los cristianos. Bien, pero debemos conocer qué dice Dios para el gobierno. Bien, entonces aquí es el origen del gobierno civil. Pero Él nos da el gobierno en Génesis 9, luego les empieza a dar leyes, pero luego resume todas esas leyes en un versículo. Entonces vamos a ir al resumen de la ley porque no vamos a explicar todas las leyes que da Dios. Ya cuando uno quisiera pronunciar en gobierno es bien interesante pero es para la gente que Dios esté llamando al gobierno civil, ¿sí? Entonces ver bien cómo Él trabaja las leyes, para qué son, todo el tema de ley. Pero lo que vamos a ver es el resumen de la ley, ¿sí? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo lo sabemos que es Mateo 22, pero vamos a mirar en el Antiguo Testamento el resumen de las leyes de Dios. Y eso está en Deuteronomio 30, 15. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 30, 15. Entonces le dice, el pasaje que la Sociedad Bíblica ha puesto acá es, el título para este pasaje es Condiciones para la restauración y la bendición. Me gusta ese título, porque estas son las condiciones para que les vaya bien, ¿sí? Como nación, para que se gobiernen bien. Y en el 15 entonces dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y ahí empieza luego a decirle que más cosas. Pero ese 30-15 es el resumen de todo. Les he dado leyes, ¿sí? A ustedes para que vivan. Y eso es lo bueno. Y si las desobedecen, ¿sí? Entonces, ¿sí? No van a vivir. Y eso es lo malo. Entonces, ¿cuál es el resumen de la ley de Dios? Que el bien es todo lo que aprecie, lo que cuide, lo que promueva la vida del ser humano. Eso es lo bueno. ¿Y qué es lo malo? Todo aquello que disminuya, atente contra la vida del ser humano. ¿Ven? Eso es mal. Entonces, a mí me gustan las donas de Donut Factory, pero ya Donut Factory, ellos cambiaron su idea de negocio. Antes estaban compitiendo con Dunkin' Donuts, pero Dunkin' Donuts es la multinacional más grande del mundo en café y en donas. Entonces estaban compitiendo con un monstruo, ¿sí? Y ellos eran una empresa colombiana, pues no pudieron, ¿sí? Necesitaban mucho dinero, mientras que Donut Factory en 6 meses ponía un local, Dunkin' Donuts podía 4. Entonces eso es posible. Entonces cambiaron su idea de negocio y se dedicaron a lo institucional, a los casinos de las empresas, a los restaurantes, a los hoteles, y ahí no tienen de competencia a Dunkin' Donuts. Entonces solo hay, ¿sí? 2 locales en Bogotá, ¿sí? Uno en la fábrica, que es aquí en la 15 con 98, y el otro en el aeropuerto. No más. Entonces cuando viajo, aprovecho y me voy al aeropuerto y me como mi donita, ¿sí? Cuando llego el viaje, me como la donita. Bien, pero a mí me gustan las donas. Es bueno, es rico, sabe bien, me gusta, sube el ánimo, todo, pero me quiero comer la caja de 12. Eso sería mal, porque promueve mi vida. ¿Sí? Eso es la dona. ¿Sí? Eso se frita en una piscina de aceite, pero gigantesca, y con una cantidad de azúcar gigantesca. Entonces, bueno, está bien. Una y eso. Pero son deliciosas, entonces uno quiere más. Pero comer más sería malo. ¿Por qué es malo? Porque atenta contra mi vida. Tiene demasiado azúcar, va a disminuir mi vida, me va a enfermar, etc. ¿Bien? Esa es la ley de Dios, ¿sí? Las leyes de Dios son para el bien. Todo el diseño de las leyes de Dios es para su bien. Las leyes son buenas, no son malas.
¿sí? Pero nosotros tenemos la idea de la conquista de la esclavitud, de que las leyes son malas, ¿sí? Que mejor vivir sin leyes, tener libertinaje. Pero el libertinaje es peor. Es mejor tener leyes. Pero las leyes de Dios son para bien. Las leyes del hombre no siempre son para bien. ¿Mm? Nosotros podemos hacer leyes para el mal. ¿Bien? Pero las de Dios son para el bien. Entonces, las leyes deben ser para el bien. Y el bien es todo lo que promueva la vida. ¿Sí? Todo lo que promueva el bien para el ser humano, su vida. ¿Bien? Por ejemplo, hagamos un puente. Aquí están haciendo un puente en la Avenida Suba con calle 100. Resulta que el puente es solo para Transmilenio. ¿Eso es una buena ley o una mala ley? Es una mala ley. Porque no está promoviendo la vida, porque hay unos que se van a gastar en el carro 20 minutos para pasar ese semáforo. ¿Mm? ¿Está promoviendo su vida? No. ¿Sí? Bien, porque el tiempo, ¿sí?, no se recupera. Entonces, de una vez, ¿por qué no hicieron el puente para los carros también? Porque tenemos unas leyes, unos gobernantes que no razonan, ¿sí?, corruptos. ¿Sí? Bien, entonces ese es el resumen de la ley. Las leyes de Dios es para lo bueno y lo bueno es lo que promueva la vida. Y lo malo es lo que atente contra la vida o lo disminuya. Bien, bien, este es todo el resumen de todas las leyes del Antiguo Testamento. Bien, bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en Cristo ya nos quitó la ley del pecado y la muerte y nos dio la ley cristiana. Ya podemos juzgar con Dios, ya podemos volver a Adán como antes de pecar. Entonces el resumen de la ley es diferente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí podemos vivir en comunidad, ¿sí?, cada uno sin necesitar ni siquiera el gobierno civil. ¿Sí? Los cristianos no deberíamos necesitar el gobierno civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que vamos a hacer es para el bien de mis vecinos. ¿Sí? Así nuestros vecinos a veces sean unas calaveras. ¿Sí? ¿Bien? Pero deberíamos. Esa es la condición en que estamos los cristianos, más libres que los paganos. Porque ahora podemos tener de nuevo el gobierno de sojuzgar con Dios. ¿Sí? Y poder vivir la cristiandad. Ese es el ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley, pero en Cristo. Pero bajo la ley del pecado y de la muerte es Deuteronomio 30:15. Las leyes son para el bien, para lo bueno. O es decir, que ustedes deben hacer leyes para su bien. Y eso es lo que se llama civilitas, civilidad. ¿Sí? Ser civilizado es hacer leyes para el bien de la gente. ¿Sí? Y ser no civilizado es usar la fuerza, ¿sí? Y es lo que se llamaba la brutalidad. Y viene de Brutus, ¿sí? Que Brutus, ¿sí?, como era ignorante, usaba su fuerza para lograrlo, ¿sí? Recuerden que Brutus fue uno de los que evangelizó a San Agustín, ¿sí? A Agustín de Hipona. Entonces Brutus era un ignorante, ¿sí?, más grande y usaba su fuerza, pero por eso llamado la fuerza bruta, ¿sí?, o la brutalidad, y es, ¿sí?, usar la fuerza sin, ¿sí?, proteger a la gente. Bien, entonces ese es el carácter de civil, ¿sí? El gobierno civil implica en su apellido civil que sea para lo bueno de la gente, no para el mal. Bien, que cumpla esa ley, porque el gobierno civil es el gobierno tanto sobre el cristiano como sobre el pagano. No es un gobierno solo para los cristianos, sino el pagano también. Entonces en mis leyes tienen que hacer que el pagano también tenga bien, igual que el cristiano. No puedo priorizar a uno sobre otro. Bien. Pero si no entendemos, entonces no vamos a tener leyes correctas. El viernes estábamos en una enseñanza de gobierno y es ahí en el lago. Entonces bajé por la 76 en la noche, ya tarde. Y resulta que quitaron el cruce de la 76 para tomar la Caracas y para tomar la Avenida Suba. Cerraron todo eso. Entonces ahora, ¿cómo tomas la Avenida Suba? Bajando por la 76. Entonces tienes que seguir derecho por la 76 y bajar hasta la 24. Pero en la 76 desde la 16 es de ahí, ahora hicieron 2 carriles de ciclorruta por la calle. Y solo hay un carril para los carros. Y eso no es lo peor. Bloquearon las carreras. Las carreras desde la 17 o 20, 18
no, 19. 19 hacia abajo hasta la 24 están bloqueadas, cerradas, les pusieron materas, las carreras. E hicieron un distrito gourmet en San Felipe. Ese barrio se llama San Felipe. Y entonces ahora la gente come en la calle. ¿Sí? Entonces los carros no pueden meterse a la izquierda ni a la derecha. Entonces les toca a todos, uno detrás de otro, 6 cambios de semáforo, 10:30 de la noche. Imagínense eso a las 5 de la tarde. ¿Sí? Eso va a ser terrible. ¿Fue una buena ley la ciclorruta? No. No está buscando el bien de todos, solo el bien de algunos. ¿Sí? Bien, entonces está mal. Bien. Entonces eso es el gobierno civil. Debe ser civilizada las leyes del gobierno civil. Bien. Bien. Entonces ahora, entendiendo la ley, vamos a ver un poquitico de los asuntos del gobierno en el individuo, en la familia, en la iglesia, solo los voy a nombrar, no vamos a profundizar, pero sí debemos entender que hay unas líneas gubernamentales y la primera es el individuo. El individuo es quien más gobierno tiene en una nación, en la historia, en la vida, en la existencia. El individuo tiene más gobierno que la iglesia, que la familia, que la nación. ¿Bien? Porque ese individuo fue hecho libre por Dios y puede decidir por él mismo. ¿Bien? Los menores aún están bajo la autoridad de sus padres, pero el adulto ya no. Está solo directamente con Dios, pero puede obedecerlo o desobedecerlo y asumir sus consecuencias. Entonces, el individuo es un sujeto gubernamental, también tiene gobierno. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Entonces Dios le dio ley natural, con esa ley natural puede obedecer la ley de Dios. ¿Bien? Así no sea cristiano. Porque puede ser que sea un pagano, pero tiene ley natural. O sea, que ese pagano puede saber que asesinar a alguien es malo. ¿Bien? Puede saberlo. ¿Sí? Y se tendría que oponer a los asesinatos o al mal. ¿Bien? Entonces, me gustó mucho la portada del Espectador, que es un periódico socialista, donde puso desprotegido para titular, pues, el asesinato del director de la cárcel Modelo. Desprotegido. ¿Por qué me gustó? Porque ellos que tanto han defendido este gobierno, ¿sí? Es obvio que el gobierno está haciendo algo mal, porque como el director de la cárcel más peligrosa del país no tiene escolta ni seguridad. ¿Y dónde están los carros? En los primos, en los hijos, en un poco de gente que no necesita. ¿Ven? Entonces me gustó. ¿Qué? Porque fue tan obvio que su gobierno lo está haciendo mal, ¿sí? Que les tocó poner solo eso. No dijeron que el gobierno lo está haciendo mal nada porque son pro gobierno, ¿sí? Pero en su conciencia, ¿sí? Saben. ¿Bien? Y eso estuvo bien, se están dando cuenta. Bien, entonces, el individuo, ¿sí? Puede razonar en su conciencia y puede razonar la ley y puede obedecerla. Sea cristiano o pagano. Obviamente nosotros los cristianos tenemos más ventaja, porque tenemos más formas de conocer la ley de Dios. Tenemos la creación, la Biblia, la comunión con el Espíritu Santo, el ejemplo del señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Pues más fácil conocer las leyes. Bien, para los paganos solo está la creación, entonces es más difícil. Entonces, el individuo, ¿sí? Tiene ley, y esa ley la vemos, por ejemplo, hay varios versículos, pero vamos a uno nomás, Efesios 6:4. Veamos Efesios 6:4 acá. Y vamos a ese versículo y ver cómo el individuo puede tener ley, puede gobernarse. Entonces, Efesios 6:1 es el famoso: hijo, obedece a los padres, ¿sí? Bien, en el Señor, y porque es justo. Pero el 4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué hace ahí el individuo? Los padres lo crían en la verdad, pero él aún, así se ha criado en la verdad, puede desobedecer. Yo sé que ustedes conocen personas que fueron criadas en la verdad, de pronto con algo de buen testimonio y algo de mal, pero que tienen más verdad que mentiras, ¿sí? En su crianza, pero aún así desobedecieron.
¿cierto? ¿Sí? Entonces, el individuo es libre. Aunque Dios comanda a los padres a que no los llevemos a ira, pero sí que los amonestemos y los disciplinemos en el Señor, ellos aún son libres de desobedecer. Entonces, el individuo se gobierna por su voluntad. Y su voluntad es la batalla. Porque ¿qué quiere el enemigo? Que en tu voluntad hagas lo que va en contra de la ley de Dios. Por eso te tienta. La guerra es contra el enemigo. ¿Sí? Que no pienses para decidir, sino que ¿sí? uses las emociones para decidir. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? Que decidas por placeres, por emociones, ¿sí? por vicios, ¿sí? sin razonar, sin tener en cuenta la ley de Dios. ¿Ven? Pero Dios nos da todo para que decidamos correctamente. O sea, no es culpa del enemigo. Ese es lo que pasa, es que ese es su trabajo. ¿Sí? Pero es culpa de nosotros, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios siempre nos da una salida más grande que la tentación que hemos recibido, nos dice Santiago, ¿cierto? Entonces, siempre hay una salida. Lo que pasa es que yo tengo que razonar. Pero si no razono, caigo en la tentación fácilmente por mis emociones, o emoción es una bonita palabra, mejor por mis concupiscencias, como dice la Biblia, ¿sí? Que es peor que las emociones, ¿sí? Sino nuestros pecados profundos. Entonces, debo ver qué dice Dios de mí, cuáles son las leyes de Dios para mí. Esa es la forma en que el individuo puede gobernarse. Voluntariamente obedecer la ley. Autogobierno es voluntariamente obedecer la verdad. Autogobierno es voluntariamente consentir el gobierno de Cristo en mi vida, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Obedecer lo que el Señor dice, todo el tiempo, no es fácil, ¿sí? Yo tengo un problema con los shorts, ¿sí? Que me pongo a ver un shorter y me demoro una hora ahí viéndolos. Una hora viendo shorts pendejadas. Bueno, no son tan pendejadas, pero no veo shorts pendejadas. Pero son shorts que me gustan, ¿sí? Pero tampoco una hora, ¿sí? Son 5 minutos, ¿sí? Entonces, tengo que, ¿sí? ver cómo me gobierno en eso, ¿cierto? Entonces he puesto cosas del YouTube al final del teléfono. Entonces, más fácil, ya no voy tanto. Pero a veces voy, ¿sí? Y así, entonces todavía estamos en un camino de autogobierno, ¿bien? Entonces, el individuo se debe autogobernar, obedecer la ley voluntariamente. Pero si no la obedece, va a tener malas consecuencias y debe asumir sus consecuencias. Entonces dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Entonces tengo que conocer la verdad, la ley de Dios, lo bueno. Y la verdad me hará libre. No el conocimiento de la verdad, sino la verdad. Es decir, si yo me decido, después de conocer la verdad, me decido por la verdad, que es Cristo, o sea, el señorío de Cristo en mi vida, entonces soy libre. Pero yo puedo conocer la verdad y no ser libre, ¿sí? Porque no me decidí por el señorío, sino por mí mismo. Bien, entonces yo aún no soy libre en los shorts, ¿sí? Pero, bueno, espero ir mejorando. Esas son cosas de cómo autogobernar. Entonces el individuo se autogobierna. Pero esa es la forma de gobierno de Dios para el individuo. Voluntariamente, autogobiérnese. Autogobiérnese es obedezca voluntariamente la verdad, tienes todo para que la obedezcas, ¿sí? Autogobierno no es haz lo que quieras, no. Es que tú voluntariamente digas, voy a hacer lo correcto. ¿Ven? Esto es lo correcto. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad no es obedecer todas las leyes, porque no todas las leyes son justas, ¿sí? Solo las leyes que son justas son las que debo obedecer, ¿cierto? Bien, porque a veces hay leyes injustas. Si hay leyes injustas, tengo que cambiarlas. Bien, por las leyes justas. Entonces, el individuo se debe autogobernar. Pero fuera del individuo, todo lo demás que tiene gobierno, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y la nación, ¿sí? Ya no es por autogobierno. Todo el autogobierno de los individuos influye en esos gobiernos, ¿sí? ¿Sí? Si acá todos fuéramos súper mal comportados, pues la autoridad de la iglesia sufriría, ¿sí? Pero si todos fuésemos bien comportados, pues sería fácil la iglesia, ¿cierto? Bien, entonces el gobierno del individuo influye en todas las áreas de gobierno que existen, pero la forma de gobierno de todo lo que es fuera del individuo
es república. Representación del público. El gobierno es representativo. Bien. Entonces veámoslo en la familia. La familia es fuera del individuo. Entonces, en la familia, ¿quién gobierna? Los padres. ¿Sí? Entonces, los padres gobiernan en la familia. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, Deuteronomio 6, que lo conocemos mucho. ¿Sí? Entonces, oye, yo te digo que hagas esto, que obedezcas estas leyes, estas son mis leyes, mis mandamientos, ponlos en práctica y se los enseñarás a tus hijos en el camino. ¿Sí? Pero ¿qué es lo primero? Mira cuáles son las leyes y practícalas. ¿Sí? Eso le dice a los padres. Pero él está hablando a todos, no solo al hombre, sino al papá y a la mamá. ¿Sí? Al pueblo en general. Entonces los padres gobiernan en la familia. Los padres. Pero ambos gobiernan. No solo gobierna el hombre, ambos. Llegan a acuerdos, llegan a leyes específicas para su familia. Pero la responsabilidad de todo ese gobierno la tiene el hombre. ¿Sí? La función es iguales. ¿Sí? No gobierna más el hombre que la mujer. En Cristo, ¿no? En Cristo. ¿Sí? Los que no están en Cristo, la mujer aún no está al nivel del hombre. Pero en Cristo ya Dios ha puesto a la mujer al nivel del hombre. Entonces, ambos gobiernan. Ese es el diseño de Dios. Pero el hombre es el responsable de todo lo que pase y al que le van a pedir cuentas. ¿Bien? ¿Cómo es la forma de gobierno? Como individuos, cada uno se autogobierna, tiene sus funciones, obedecen la verdad. Pero ¿cuál es la forma de gobierno en la familia? Es una representación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los hijos no eligieron a esos padres, ni los padres eligieron a esos hijos. ¿Quién eligió? Dios. Dios escogió a estos hijos, que los tiene desde Génesis 1:27, y los mandó a esa familia. A esos padres. Y escogió a esos padres para esos hijos. ¿Bien? ¿Quién votó? Dios. Los padres representan, ¿sí?, la autoridad de Dios hacia la familia. Ambos padres. ¿Sí? Ambos tienen funciones. ¿Sí? La madre va a comunicar el corazón maternal de Dios y el padre el corazón paternal de Dios a los hijos. Entonces representan ante los hijos la autoridad de Dios dada. Pero también los padres representan a la familia ante Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les van a pedir cuentas. Bueno, ¿sí? ¿Qué están haciendo ustedes con su familia? Bien. Entonces hay un gobierno representativo dual. ¿Sí? Pero Dios fue el que escogió y tiene sus representantes. Los padres son representantes de Dios para los hijos. ¿Sí? Bien. Y los padres son representantes de los hijos para Dios. ¿Sí? Bien. Entonces es un gobierno de república. República implica representación del público. Bien. No es solo un gobierno de uno, es un gobierno plural. La república siempre es un gobierno plural. Que hay representantes del público en plural. Padre y madre, plural. Bien, siguiente idea, siguiente nivel del gobierno. El más alto nivel del gobierno que existe es el individuo. Luego viene la familia. Luego la iglesia. Tiene más gobierno y más poder la familia que la iglesia, pero tiene más poder y gobierno el individuo que la familia. Bien. Si mi familia está loca, pues yo me puedo autogobernar bajo Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y si la iglesia está enseñando cosas raras, yo puedo decir, no van a esta enseñanza. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cómo es el gobierno en la iglesia? También es de república. ¿Por qué? Porque hay un gobierno plural de los ancianos, ¿sí? Hombres con todos los datos que ya vimos de requisitos en Timoteo y en Tito, gobierno plural de ancianos, y hay una representación. ¿Qué representan los ancianos? La autoridad delegada de Dios, ¿sí? Ante ¿sí? No estemos obedeciendo las leyes de Dios y orar por los enfermos que están bien graves, a ver, es porque de pronto se mueren, ¿cierto? 3 cosas que tienen que hacer los ancianos: ungarlos con aceite y vaya y oren. ¿Sí? Listo. Son los 3 trabajos de los ancianos. Bien, pero ellos son la autoridad y representan a Dios en eso, ante la iglesia. ¿Sí? Y también representan a la iglesia ante Dios. No quiere decir que, como el anciano representa, los ancianos representan, yo hago lo que quiera acá y que les den varita a ellos, no.
porque cada uno va a pasar allá individualmente al tribunal de Cristo. Pero, ¿sí?, los ancianos representan, ¿sí?, lo que tiene la iglesia, cómo es la iglesia, porque tienen la autoridad para guiar a la iglesia. ¿Bien? Correcto. Entonces representan esa autoridad. No son los únicos responsables. Todos los hombres somos responsables de la iglesia. ¿Sí? Los hombres adultos de la iglesia. Somos responsables, nos van a dar varita. ¿Sí? Pero al anciano, además de ser hombre, ¿sí?, le van a dar varita por la iglesia. A mí me van a dar varita por lo que yo hice en la iglesia o dejé de hacer. Pero a ellos por lo que hicieron, dejaron de hacer y por lo que todos nosotros hicimos. Entonces, al que más varita le van a dar en el tribunal de Cristo es a los ancianos. ¿Sí? Por la familia, por la iglesia, por ellos mismos, no, varita. Entonces, o coronas, puede ser corona. Aquí les va a tocar coronas, son muy juiciosos, muy juiciosos. Bien, entonces, ellos representan esa autoridad ante la iglesia y ante Dios representan a la iglesia. No estoy diciendo que para ir a Dios toque ir mediante los ancianos, no. Estamos directamente con Cristo, ¿sí? Pero sí como iglesia, como cuerpo local, sí, hay una representación allí. Bien, entonces hay un gobierno representativo. ¿Quién votó? Nosotros escogimos a estos ancianos, sí, podemos escoger a los ancianos, hay unas características, una ley que Dios da, ¿sí? Bien, pero no hubo una votación y ganó la mayoría, no, ¿sí? Porque ser anciano es una labor, no es un don, ¿sí? Sino es una labor. Entonces Dios va a llamar a algunos a hacer esa labor y primero tiene que cumplir con todos esos requisitos, ¿sí? Y entonces nos representan a nosotros, pero también representan a Dios. Siempre la República tiene una representación dual. ¿Por qué? Porque hay súbditos, ¿sí?, y hay autoridad delegada. O sea, que hay alguien que tiene toda la autoridad y alguien que tiene que obedecer, ¿sí? Y en la mitad está la República. Bien, esa es la idea. Luego entonces viene el gobierno, que es el gobierno de las asociaciones voluntarias y la nación, ¿sí? Esos tipos de gobiernos también tienen república, ¿sí? Deben ser plurales. Estamos en un ministerio, en una empresa, entonces debe haber una junta directiva y no puede ser uno solo, ¿sí?, sino tiene que ser un número plural. Pero esos tienen unas leyes que son los estatutos, ¿sí?, y la voluntad máxima es la de la asamblea, ¿sí? Entonces hay república. Y ahí se eligen directamente, entonces podemos elegir quiénes van a la junta directiva y por cuánto tiempo y verificar que cumplan los estatutos. ¿Bien? Eso es en las asociaciones voluntarias. En el gobierno civil también hay república. Me faltó explicar la representación dual en las asociaciones voluntarias. La junta directiva está representando ¿a quién? A la asamblea, o sea, a todos los socios. ¿Sí? Representa a todo. Entonces, en lugar de que todos estemos trabajando en esto, los vamos a elegir a ustedes para que ustedes sean nuestros representantes y hagan estas funciones. ¿Sí? Pero también representan los estatutos ante la asamblea. ¿Por qué? Porque tienen una ley, no se pueden salir, de hecho. Ellos deben asegurarse que los estatutos se cumplan. ¿Sí? Bien, pero la asamblea tiene más poder porque ¿qué pasa si la junta directiva no está cumpliendo sus propios estatutos? Pues la asamblea puede echarlos, ¿sí? Pero los elegimos es para que todo lo que acordamos en la ley pase aquí, ¿sí? Entonces hay una representación doble, ¿sí?, de la asamblea como individuos, pero de la ley que hemos hecho, ¿sí?, del gobierno que hemos hecho. En el gobierno civil es similar, entonces tenemos representantes y tenemos república. Bien, los elegimos por mayoría. Entonces, en el gobierno civil, la república representa dos cosas. Representa a los individuos, ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo elijo mi representante, entonces ellos me representan a mí. Entonces representa a todos los ciudadanos, a cada ciudadano, para que hagan el gobierno. Pero también representan, de nuevo, las leyes que hemos hecho, la constitución que hemos hecho, para que eso se vuelva en la realidad. Entonces, si yo elijo un buen gobernante, pues se supone que ese gobernante va a cumplir lo que hemos acordado en las leyes. ¿Bien? Y esa es la representación dual, también en la República. Pero la forma de elección es diferente. Nosotros no votamos para elegir a los ancianos, no. ¿Sí? Pero en la República sí. Y Dios lo enseñó. Entonces, como conclusión, vamos a mirar qué sucede en la República. Entonces, la República inicia con Moisés.
en Éxodo 18 y en Deuteronomio 1. Y ahí inicia el sistema de república, que es la forma de gobierno civil que Dios dio para la nación. Israel era la nación de ejemplo de luz para todas las naciones, ¿cierto? Pero Israel no obedeció, hasta ahora está obedeciendo, hasta ahora ya van a ser nación. Entonces Dios les dio ley para que tengan gobierno, ¿cierto? Porque no puede haber gobierno si no hay ley. Entonces Dios le da ley civil, les da los 10 mandamientos, les da leyes, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Moisés le dice a su esposa Séfora y a su suegro Yetro: hey, tengo que ir allí a hablar con Faraón para sacar al pueblo. Un mes. Me demoro. ¿Cierto? Pero, además, pues Dios le dijo que tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Son 40 días. ¿Listo? 40 días y pues mientras convencemos aquí al Faraón, póngale 2 meses, estoy acá. ¿Sí? Eso es lo que había planeado. ¿Sí? Pero el pueblo era necio, ¿sí? Faraón era duro de corazón. Bueno, primero era blando y luego Dios le endureció el corazón, ¿sí? Bueno, era duro y Dios se lo reendureció, mejor dicho, ¿sí? Y entonces Moisés nada que llegaba. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nos dejó botados? ¿Sí? Entonces Yetro, ¿qué pasó? Nada que llega. Pues digo que 2 meses, ¿sí? Y entonces se va a buscarlo. Con Séfora y sus hijos, y los hijos de Moisés. Y lo encuentra, ¿sí? Ahí en el desierto, llega un domingo, y ¿qué está haciendo Moisés? Una fila de personas de aquí para allá, otra fila de aquí para allá, y él dirimiendo todos los asuntos de la gente. ¿Dónde aprendió Moisés gobierno civil? En el colegio Palacio de Faraón. Porque Moisés fue educado en casa, ¿sí? Y entonces ahí aprendió los conceptos del gobierno civil. ¿Cómo gobernaban en Egipto? Uno gobierna todo, ¿sí? Uno hace todo, ¿cierto? Y tenía súbditos que también hacían funciones. José era un súbdito de Faraón y hacía funciones. Pero Moisés tenía un pueblo renecio, entonces no tenía nadie. Entonces le tocaba hacer a él todo. Entonces Moisés está ahí dirimiendo las peleas, que puso reggaetón y me levantó el domingo por la mañana, todo eso. Entonces, ¿qué le dice Yetro? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? Entonces, Moisés le cuenta antes, le dice, ahí en Éxodo 18 le dice, Moisés le contó todas las maravillas que había hecho Dios, y Yetro, ¿de quién era? Sacerdote madianita, ¿cierto? Y entonces dice, no, pues claro, ahora sé totalmente que Dios es el verdadero Dios. No es que Yetro fuese un pagano, los madianitas también creían en Dios, ¿sí? Porque eran primos de Abraham, que se quedaron, ¿sí? Y siguieron la idea, ¿sí? Luego es cuando, 40 años después, cuando ya Madián no deja entrar a pasar al pueblo, entonces Dios lo juzga, ¿sí? Pero ellos hagan de cuenta que eran unos católicos, ¿sí? Unos primos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta. Entonces, dice, no, claro, este es Dios, eso dice Yetro, y ¿qué le dice? ¿Pero qué estás haciendo, Moisés? No vas a poder, te estás matando, ¿sí? ¿Sí? Óyeme, ¿sí? Y Dios usa a Yetro para enseñarle a Moisés gobierno. Óyeme, ¿y qué le dice? No, enséñales la ley a ellos. El primer paso para hacer gobierno civil es enseñar las leyes civiles. Enséñales la ley para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Pero eso no asegura que lo hagan, ¿sí? Porque no les dijo, bueno, y entonces ya todo se va a solucionar. No. Enséñales para que ellos sepan, porque el único que sabía la ley era Moisés. Moisés se las leyó, pero no se los educó. Leer no es educarlos. Entonces, edúcalos, enséñales las leyes, dice en Éxodo 18. Enséñales las leyes. Y, ¿sí? Una vez se las enseñes, entonces, ¿sí? Escoge de lo que ellos te manden varones para que gobiernen contigo, ¿sí? ¿Y cuándo se dio eso? Entonces vamos a ir a Deuteronomio 1. En Deuteronomio 1:13 pasó eso. O sea, se lo dijo en Éxodo 18, pero lo obedecieron en Deuteronomio 1. Entonces en Deuteronomio 1 pasó, ¿y qué nos dice? Deuteronomio 1:13 nos dice, no, voy a leer desde el 12. Entonces Moisés les dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias?
vuestras cargas y vuestros pleitos. O sea, Moisés fue convencido por el mensaje de Dios a través de Yetro. Dijo, oye, si yo solo aquí dándole todo el tiempo, pues estaba solo porque no tenía familia, pero ya me llegó la familia. No puedo, ¿cierto? ¿Cómo llevaré todo esto? ¿Sí? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste, es bueno hacerlo. ¿Sí? Y tomé de los principales que elegiste para ponerlo sobre vosotros como jefes de cada uno de esos niveles, millares, centenas, 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus, gobernadores. Para que hagan gobierno. Entonces, ¿a quién le está hablando Moisés? A todo el pueblo. Hombres y mujeres. Tenían que elegir adultos. Los menores no pueden elegir porque están bajo sus padres. Elijan gobernantes. Voten y elijan. Esto es 1600 años antes de Cristo. ¿Ven? Y Dios les establece la forma de gobierno civil para las naciones, nos la establece a través de Israel. ¿Cuál es? La república. Voten y elijan. ¿Qué hicieron ellos? Votaron y eligieron. Eligieron por mayoría, votaron. Cada tribu puso sus principales y Moisés los nombró. Y dio unas características. ¿Sí? Después vamos a mirarlas. Bien. Y esas son solo la mitad, en Éxodo está en la otra mitad. ¿Sí? Y son 12 características que tienen que tener los gobernantes civiles. No es tan terrible como ser anciano, que necesita más características, ¿sí? Pero es difícil ser gobernante civil, ¿sí? Porque son 12 cosas que tienes que cumplir para poder ser gobernante civil. Entonces ellos eligieron los representantes del público y empezó la república. Pero luego vino Josué, y dijo, no, yo ya no me lo aguanto a ustedes, más mi casa y yo serviremos a Dios, miren a ver ustedes qué hacen con el gobierno civil. Y se fue a gobernar su casa y dejó votado el gobierno civil. Y entonces el pueblo no conoció las obras de Dios. Y sus nietos ni a Dios ni a las obras. ¿Y qué dice Jueces? Cada cual hacía lo que bien le pareciese porque ya no había ley en Israel. Se perdió la ley, se perdió el gobierno civil. O sea, pasaron de la república a la anarquía. Entonces, ¿qué necesitan para salir de la anarquía? Tiranía. Y todos los jueces fueron unos tiranos, excepto Débora, que le tocó ser juez, pero no era tirana, pero entregó el poder porque no había hombres. Bien. De resto, tenían que gobernar. Gobernaban los hombres solamente. Bien. En Cristo ya la mujer, ¿sí?, es restablecida, entonces puede también gobernar civilmente. Bien. Pero aquí solo eran hombres en el antiguo, porque la mujer estaba bajo el hombre. Pero ya en Cristo es recuperada, entonces ya puede gobernar. Pero la mujer, pues una mujer adulta soltera puede gobernar, una mujer casada sin hijos puede gobernar, o una mujer casada con hijos mayores de 20 años. ¿Sí? Listo. Pero es más importante el gobierno que tiene de educación la mujer en su familia que el de la nación. Bien. Bien. Entonces nos da estas características de la república. Pero a nosotros nos enseñaron que eso era de la democracia y que no era de la Biblia, que eso de elegir gente por mayoría, eso es la democracia. Y eso se trató en los griegos en el año 490 a.C. en Atenas. Pero eso no era una democracia. Ya la Biblia nos enseña de la democracia. ¿Dónde está la democracia? Pilatos. Pilatos era gobernador, ¿cierto? ¿Quién tenía toda la autoridad? Pilatos, porque era un imperio, cada uno solo gobernaba uno, no había república. Era un imperio, una monarquía. ¿Y qué hace Pilatos? ¿Quién quiere, a Barrabás o a Cristo? ¿Por qué hace eso Pilatos? Por su esposa. ¿Qué le dijo su esposa? Pilas, Pilatos. Pilas que estés inocente. ¿Sí? Pilas. ¿Sí? Bien. En la tradición dicen que la esposa de Pilato llegó a ser una de los hermanos en Jerusalén. Una de las hermanas. Bien. Entonces, claro, él tenía a su esposa ahí diciéndole, no la vayas a embarrar. ¿Qué hago? No, voy a quitarme este chicharrón. Entonces así le digo, no, pues que fue que yo le dije a la gente y la gente escogió. ¿Sí? Entonces Pilatos pasó de la monarquía a la democracia. ¿Y qué escogió la gente? A Barrabás. Liberen a Barrabás. ¿Qué es la democracia? La voluntad del pueblo sin las leyes de Dios. Entonces lo que diga
la mayoría es la verdad. Pero no lo que diga la mayoría de la verdad, porque nosotros podemos pecar y pecar por mayoría. ¿Sí? La verdad es las leyes de Dios. En la República están las leyes de Dios, y no me refiero a las leyes cristianas, sino a las leyes de Dios dadas a la gente, o sea, la ley natural. La ley principal en la República es la ley natural. Y por ley natural sabemos que Cristo era inocente y Barrabás era culpable. O sea, no necesito ser cristiano para eso. ¿Sí? Entonces, la ley superior en la República es la ley natural. Pero en la democracia no hay ley superior, sino lo que diga la mayoría. ¿Bien? Y por eso nos enseña la Biblia, ¿sí?, los problemas de la democracia. Eso lo trató de hacer Grecia 490 años antes de Cristo. Pero, ¿sí?, pero fue imposible. Por eso es que después empiezan a burlar los mismos griegos de ellos mismos, y por eso Platón hace el libro de la República, que es una obra de teatro cómica, ¿sí?, es una sátira a la forma de gobierno que querían hacer, ¿sí?, que era que toda la gente pudiese decidir. ¿Por qué? Pues porque toda la gente pensaba diferente. Entonces, ¿cómo van a decidir? Entonces iban a la ágora, ¿sí? Y allá en el ágora empezaban, entonces supongamos, los petristas, bla, bla, y entonces los uribistas, bla, bla, y los no sé qué, bla, bla, y todos cristianos, y se agarraban y no decían nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaban bajo una ley común. ¿Cuál es la ley común que tienen? La ley natural. ¿Sí? Por eso la república funciona para cristianos y para paganos. El sol sale sobre malos y buenos, ¿cierto? Bien. Entonces, eso nos enseñaron, que esto se trató por primera vez en Grecia y que elegir los representantes viene de Grecia. ¿Por qué nos enseñaron eso? Porque no estábamos, ¿sí?, con Dios en la enseñanza. La forma de educación era sin Dios. Pero cuando vamos a la evidencia, entonces vamos a ver la última evidencia. Voy a decirles dos cosas más, finales más, una evidencia y una frase. Vamos a empezar por la frase. Para que entendamos la democracia, hay una frase muy buena de Benjamin Franklin, que es la democracia. La democracia son 2 lobos y un cordero votando sobre qué comer para el almuerzo. Eso es la democracia. 2 lobos y un cordero votando sobre qué vamos a comer. ¿Quién va a ganar? Los lobos se van a comer al cordero. Eso es la democracia. Libertad, entonces él dice, libertad es un cordero bien armado que impugna la votación. Eso es democracia. Y esta frase es muy importante porque ellos, para independizarse, no quisieron hacer una monarquía, sino quisieron hacer lo que dice la Biblia, una república. Pero había pasado 3000 años desde que Samuel dejó la república, porque la república se pierde con Josué. Pero luego viene Samuel y dice, bueno, vamos a restaurar esto, soy el último juez, listo, vamos a darle, hace su escuela de profetas. Básicamente la escuela de profetas fue una escuela de enseñarle cuáles son las leyes de Dios a estos profetas, para que ahora ustedes enseñen a toda la gente, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Pero se dedicó solo a la iglesia y dejó a su familia botada. Entonces sus hijos eran unas calaveras. Entonces pues le dijo, no, si siguen tus hijos, tú ya estás muy viejo, te vas a morir, vienen tus hijos. No, mejor tengamos rey como las naciones paganas. 1 Samuel 8. Entonces en 1 Samuel 8, el pueblo elige rey. ¿Y qué les dice Dios? No, no elijan rey, eso está mal. Y que dice, no, queremos tirarnos al hueco, Dios. Bueno, entonces tírense al hueco. ¿Sí? Y desde 1 Samuel 8 hasta los Estados Unidos, no hubo nadie en la humanidad que quisiera volver, o sea, que lograra volver, no que quisiera, que lograra volver a la idea bíblica. Fueron los Estados Unidos. Desde Samuel hasta John Locke, ¿sí?, 2800, 2900 años, no hubo nadie que quisiera estudiar la Biblia en gobierno civil. Locke fue el primero que la estudia, toma la Biblia y hace sus tratados de gobierno para decir, miren, no es la monarquía, es la república lo que hay que hacer. Por eso lo quieren matar por todo lado, porque los reyes era terrible que dijera eso. Por eso sí, pero Samuel cuando ya estaba viejo, fue el último juez Samuel, ¿no? Y entonces ellos eligen rey y pues Dios escoge a Saúl. Dice, bueno, ustedes se van a meter en el hoyo, pero les voy a escoger lo mejorcito que hay. Venga a ver, Saúl es el más alto, el más bonito, el más inteligente, venga a ver Saúl. ¿Sí? Pero no pudo Saúl. Y luego, bueno, entonces venga David. Y dijo, bueno, de aquí de David para abajo, lo que les toque. ¿Sí? Y ya. Por eso vemos reyes malos, buenos, todas esas ideas. Porque de ahí va a venir el Salvador. Entonces pasan 3000 años hasta que Locke empieza a escribir y los gringos
¿sí?, obedecen la Biblia y lo que había escrito, ¿sí? Y hacen una república, y por eso Franklin dice esto. Entonces ellos no hacen una democracia, hacen una república. Esa fue la primera república de la historia. Yo tengo una frase de Franklin, y es: la república son 2 lobos y un cordero, que para almorzar los lobos van a cazar y el cordero a pastar, y luego se reúnen a tomarse un café en la tarde. Eso es la república. ¿Por qué? Porque ¿qué prima en la república? La ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? Que los lobos cacen, pero si son amigos del cordero, no se van a almorzar al cordero, ¿sí? Entonces van a ir a cazar, van a almorzar, y el cordero va a ir a pastar y luego se toman un café. Eso es la república, porque prima la ley natural, no lo que diga la mayoría, ¿sí?, sino la ley natural. Obviamente se decide por mayoría, pero bajo la ley natural. Bien, el problema es cuando cambiamos las leyes civiles por las leyes naturales. Aquí ya lo estamos haciendo. Ya legalizamos el asesinato con el aborto. Ya ahí vamos en eso. Bien, y ahorita estamos legalizando el robo. Bien, en eso vamos. Entonces, importante eso. Y segunda cosa era los poderes del gobierno. Nos dijeron, no, los poderes del gobierno vienen de la democracia. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. No, eso viene de Isaías. 700 años antes de Cristo, Dios le reveló a Isaías las partes del gobierno, los poderes del gobierno. En Isaías 33:22. Dios es mi juez, Dios es mi legislador. Dice legislador, eso me gusta como dice en la Biblia. Dios es mi legislador, Dios es mi rey, mi ejecutivo. Ahí tocaba rey porque ellos solo conocían eso. Y Dios es mi juez. Los 3 poderes del gobierno vienen desde los hebreos. Ellos trataron de hacerlo, tuvieron el entendimiento, pero no lo lograron, ¿sí? No logran por su propia desobediencia. Solo lo logran los Estados Unidos por primera vez, y como segunda vez en la historia, la segunda república de la historia fue nosotros. ¿Bien? Y las naciones de América empezaron a ser repúblicas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Entender que todas las formas de gobierno fuera de mí son república. Y empezar a entender que la república funciona para todo lo que es vivir con los demás. Es la república. No son los sentimientos de amor, no son la paz total y la paz global, tampoco, ¿sí?, sino es la república. Hay una ley natural y bajo esa ley podemos hacer las leyes que queramos y obedecer. Y asumimos la justicia. Pero el concepto de república tenemos que empezarlo a pensar porque es un concepto bíblico. Desde Éxodo 18 y Deuteronomio 1, Dios lo estableció, ¿sí? También lo estableció en ellos, en la familia, desde Génesis 2:24. Y lo estableció en la iglesia desde Mateo 16. ¿Sí? Y desde ahí vemos cómo el gobierno, ¿sí?, de la iglesia, de la familia, de la nación, es república. Entonces la república es algo que no conocemos mucho, pero el desafío que tenemos es, entendamos, todo el gobierno fuera del individuo es república, la forma. Y la forma de gobierno para el individuo es el autogobierno. ¿Qué construye las repúblicas? El grado de autogobierno de sus miembros. ¿Qué construye la república en la familia? El grado de autogobierno de las personas de la familia. Y en la iglesia, el grado de autogobierno de todos nosotros, ¿sí? Y en la nación, el grado de autogobierno de todos nosotros. ¿Y cómo nos vamos a autogobernar? Tenemos que saber las leyes, porque para que sea gobierno tengo que ver la ley. Tenemos que enseñar las leyes de Dios para cada cosa. Enseñar las leyes de Dios para cada cosa se llama el Evangelio del Reino. Y será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, y ahí sí vendrá el fin. Por eso no sabemos la fecha, ni el Señor sabe la fecha. ¿Por qué? Porque depende de nuestra obediencia. ¿Sí? En todas las naciones. No es a todas las naciones, es solo en todas las naciones. ¿Bien? Y vendrá el Señor. En eso estamos. ¿Sí? ¿Cómo lo predicamos más? Con nuestro ejemplo. Primera cosa. Los cristianos viviendo las leyes de Dios. Así los paganos quieran hacer acá una tiranía, un socialismo. Si nosotros vivimos los principios de Dios de la República, Dios sí va a llevar esto a la libertad. Pero necesitamos vivirlos. Para eso necesitamos conocer las leyes de cada institución gubernamental, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias, la nación y sobre todo las del individuo, del autor. Muchas gracias.